Hola amigos, el vídeo de hoy fue compartido por un hermano en la misma carrera de ganar almas para el reino, a través de la experiencia cercana a la muerte de un hermano cristiano. Él compartió esto en su canal, y es una experiencia que todo creyente en el mundo necesita escuchar. Celebramos lo que Dios está haciendo a través de su vida y canal. Por favor, quédense hasta el final para entender esta experiencia. La próxima voz será la suya. Recuerdo que el sexto día de estos 10 días de ayuno y oración, entré en coma. Mi familia trasladó mi cuerpo desde la iglesia hasta mi casa. Mientras estaba en coma, vi demonios. Vinieron a arrestarme. Después del arresto de mi espíritu, me transportaron a una prisión espiritual en el segundo cielo, pero esta experiencia no duró mucho. Más tarde, salí del coma en el séptimo día de ayuno y oración. Oré en la casa, y mi familia estaba en el recinto, cuando de repente dos ángeles radiantes y resplandecientes, vestidos del blanco más puro, aterrizaron en nuestro recinto. Entraron en la casa y me dijeron, Débora, hemos venido a buscarte. Inmediatamente, grité el nombre de Jesús y me desplomé en el suelo. Tan pronto como la familia me escuchó gritar y desplomarme en el suelo, decidieron transportar mi cuerpo al hospital para recibir tratamiento. Luego, los dos ángeles me transportaron a través del espacio al segundo cielo. Más tarde, aterrizamos frente a la puerta de un enorme edificio largo que parecía un hospital o una escuela. Noté dos entidades fuertes y oscuras en la puerta. En la puerta de esta institución penal, estaba escrito, prisión satánica de la carne. Por lo tanto, este lugar era una prisión. Se me reveló que las personas que estaban encarceladas en esta prisión todavía viven en la tierra, pero están en prisión aquí. El lugar estaba lleno a capacidad. Los ángeles ordenaron a los demonios, que custodiaban el portal de esta prisión, que me pusieran en prisión. Cuando los dos ángeles estaban a punto de irse, les dije, me arrestarán y encarcelarán, ¿cómo pueden entregarme en sus manos? Estos seres demoníacos eran robustos y aterradores. Los ángeles ignoraron mis palabras y se fueron. Después de la desaparición de los dos ángeles, los demonios que custodiaban el portal dijeron, Débora, los ángeles de Dios te entregaron a nosotros, y tú nos perteneces. Ahora eres nuestra. En cuanto entré en esta prisión, vi una multitud de personas, como la arena de la orilla del mar. Había gente de todas las nacionalidades y razas de todo el mundo. La multitud estaba amontonada como sardinas. Vi seres humanos apilados unos sobre otros. Había hombres, mujeres e incluso jóvenes. Los prisioneros vitorearon, me dieron la bienvenida y celebraron mi llegada. Me colocaron encima de otros prisioneros humanos como una bolsa arrojada sobre otras bolsas. Era incómodo porque estaba apretado. Los demonios me dijeron, Débora, quédate en esta posición. No te puedes mover. Nunca debes orar ni cantar himnos de adoración y alabanza. Solo harás lo que te digamos. Me quedé asombrado por este lugar. Cuando miré a mi alrededor, para mi sorpresa, vi a gente que conocía muy bien. Le pregunté a una mujer que conocía, ¿cómo es que estás aquí? Te vi por la mañana cerca de nuestra casa cuando llegaste aquí. Ella dijo, no morí temprano, pero he estado aquí por algún tiempo. Sí, es verdad, vivo en la tierra y todavía vivo en la tierra, pero siempre he estado aquí. De hecho, me arrestaron hace muchos años y me encarcelaron en esta prisión porque soy un mentiroso. Le pregunté, ¿qué es este lugar? Ella dijo, esta es la prisión de Satanás y todos somos prisioneros a causa del pecado. Esta mujer me dijo que la arrestaron porque es una mentirosa. Luego vi al diácono de nuestra iglesia. Le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí, eres un hombre muy devoto. El diácono dijo, Débora, la gente me conoce como un hombre dedicado, pero soy alcohólico. Es por eso que me arrestaron y me transportaron aquí. Incluso me he emborrachado en la iglesia.
Entonces vi a la cabeza de nuestro ministerio de música en esta prisión de Satanás. Ella me dijo, Débora, es cierto que dirijo el coro en la iglesia, pero tengo un novio y vivimos en la fornicación. Luego vi a una madre que me dijo que era una ladrona. Ella roba agua de otros cultivadores. Luego vi a un pastor, muy conocido en la ciudad. Él dijo, sí, soy un predicador, pero vivo en la fornicación y recurrí al ocultismo. Es por eso que estoy aquí. Vi a un hermano que es miembro de nuestra iglesia. Inmediatamente le pregunté, ¿por qué estás aquí? Él respondió, aunque vengo a la iglesia, soy un drogadicto. Vi a un sacerdote que me dijo que era un proveedor. Es por eso que está aquí. Sin embargo, todas estas personas me preguntaron, Débora, ¿qué estás haciendo aquí? Amado, estas personas estaban vivas en la tierra, pero estaban en prisión en el mundo espiritual. Seguían amontonándose como sardinas. No podían moverse y estaban uno encima del otro. Tenían cadenas en los pies y las piernas. Eran esclavos de los demonios. Entonces estas personas me preguntaron, díganos, ¿por qué está aquí? Les dije que era una persona enojada. Por eso estoy aquí. Acababa de insultar a mi amado pastor. Cuando eres esclavo en esta prisión en el segundo cielo, incluso si vives tu vida en la tierra, estás en el reino de las tinieblas. Trabajas para ellos porque estás en prisión. Incluso pueden tener sexo contigo. Le pregunté a estos cautivos, ¿por qué no rezan? Me dijeron, está prohibido rezar aquí. Siempre nos dicen que durmamos cuando es hora de rezar. No podemos cantar canciones de adoración y alabanza aquí. Le dije a este prisionero, debo rezar. Me reiré. Me han enseñado que en cualquier situación en la que me encuentre, si puedo rezar, veré el resultado. Tan pronto como comencé a orar, inmediatamente escuché la voz del Señor Jesucristo que me decía, en este lugar, la prisión de la carne es un lugar de encarcelamiento de personas que viven según la carne. Esto digo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que queréis. Gálatas 5, 16-17. Jesús me preguntó, ¿cuando pecas y te enojas, puedes orar? Le respondí, debido a la culpa, no podemos orar. Jesús dijo, es por eso que estas personas no pueden orar. El pecado impide que las personas oren. El pecado causa culpa. Pero cuando las personas están en prisión, deben llamarme. Aunque sean culpables de pecado, yo soy el único que puede perdonarlas y liberarlas de sus prisiones. No debes permitir que tu desesperación te impida orar. Jesús dijo, debes entender lo que te trajo a esta prisión. Hay un pecado repetitivo que te trajo aquí. Una vez que estés encarcelado en las prisiones invisibles del segundo cielo, incluso si estos asuntos te afectan, tendrás que confesar tus pecados y buscar mi rostro en oración. Mientras oraba en esta prisión de la carne, los cautivos me advirtieron de las consecuencias. Tan pronto como el diablo percibió que estaba en oración dentro de esta lúgubre prisión de la carne, rápidamente ordenó a sus demonios que me sacaran de mi confinamiento. Les advirtió, si permitimos que permanezca aquí, seguramente inspirará a otros a orar. No pasó mucho tiempo antes de que me enfrentara a demonios imponentes y amenazantes. Se acercaron a mí con desdén y declararon, ¿cómo te atreves a orar? Eres un rebelde, has desobedecido a tu Dios y has causado daño a otros. Es precisamente por eso que tu Dios ha permitido que seas arrojado a este lugar. En el momento en que pecaste, te convertiste en uno de nosotros. Tienes prohibido pronunciar el nombre de tu amo aquí. Si te escuchamos orar de nuevo, nos aseguraremos de que enfrentes consecuencias terribles, un castigo que podría llevarte a la muerte. Con una fuerza rápida y brutal, me transportaron a una prisión diferente ubicada en el segundo cielo. Después de lo que pareció una eternidad,
llegamos ante una enorme puerta que conducía a un amplio edificio. Alrededor de esta estructura había numerosos soldados, quienes, al inspeccionarlos más de cerca, revelaron que eran demonios. Armados y vigilantes, custodiaban la entrada a esta nueva prisión. Los demonios que me escoltaban se acercaron a los soldados y dijeron: «Ella es particularmente obstinada, se niega a escuchar y se atreve a orar». Los soldados apostados en la puerta me miraron fijamente y me advirtieron: «Débora, no intentes replicar lo que hiciste en la prisión de carne. Si lo haces, enfrentarás la muerte. Estas son las reglas que debes cumplir. Tienes prohibido mencionar el nombre de tu amo, participar en la oración o cantar canciones de alabanza y adoración. En este lugar, tus comidas consistirán únicamente en lo que te proporcionemos». Una vez que me encerraron en mi celda, me di cuenta rápidamente de la soledad sofocante de esa cámara oscura. Una ola de arrepentimiento me invadió mientras reflexionaba sobre mi existencia anterior. En la prisión de carne, tenía compañeros, pero aquí, estoy completamente solo, me lamenté. No hay nadie con quien pueda compartir mis pensamientos o buscar consuelo. Finalmente, me dieron un vaso de agua, su inquietante tono carmesí se parecía a la sangre. El demonio que me supervisaba se burló: «Si te niegas a comer, serás castigada». Instintivamente, retrocedí, sospechando que la sustancia era carne humana, y me negué resueltamente a consumirla. Mientras estaba sentado aislado dentro de mi celda, comencé a orar en silencio, con la esperanza de pasar desapercibido y evitar el castigo. En medio de mis sentidas súplicas, de repente escuché la voz de Jesucristo resonando dentro de mí. «Débora», dijo suavemente, «ahora estás en la prisión de las almas. El lugar en el que estabas antes era la prisión de la carne, pero aquí te encuentras en un reino reservado para aquellos que albergan amargura, no perdonan y se aferran al rencor». Me volví hacia Jesús, con el corazón pesado por la desesperación, y exclamé: «Es increíblemente difícil aquí. Me siento tan solo y aislado en esta oscuridad sofocante». Jesús respondió con compasión: «Te sientes solo porque las cargas de tu corazón y de tu alma están ocultas. Nadie más puede verlas, por eso experimentas esta soledad. Esta es la prisión de los pecados del corazón, un lugar designado para aquellos que luchan con problemas no resueltos, aquellos que están atrapados por la falta de perdón y la amargura». Continuó explicando: «Los soldados que custodian esta celda son demonios que influyen en tu corazón incluso mientras estás en la tierra. Las lágrimas que derramas provienen de los hábitos negativos arraigados en tu corazón. Las paredes de tu celda simbolizan tu cuerpo, mientras que los confines oscuros representan las profundidades sombrías de tu corazón. Cuando tus pensamientos están contaminados por la negatividad, reina la oscuridad. Dios no puede residir en la oscuridad, donde el mal prospera. El alimento que se te proporciona consiste en estos pensamientos malvados e inclinaciones dañinas. A quienes están atrapados en la prisión de las almas les resulta difícil absorber la palabra de Dios y arrepentirse sinceramente». Jesús continuó: «La palabra de Dios es como una espada, trae dolor al ser pronunciada. Los cristianos encarcelados en este estado a menudo carecen del tiempo o el deseo de relacionarse con Dios. Cuando se enfrentan a dificultades, se abstienen de invocar mi nombre y luchan por arrepentirse. La vida en esta prisión satánica conduce a aflicciones tanto en la salud como en las emociones, atando al diablo. Los rasgos predominantes de quienes residen en la prisión de las almas incluyen amargura, odio, resentimiento e ira. Estos prisioneros con frecuencia albergan pensamientos violentos cuando experimentan ira. Amados, nos exhortó: si cada vez que sienten ira, piensan en usar un cuchillo o un machete para dañar a alguien, deben reconocer que están atrapados en una prisión espiritual en el segundo cielo. La Biblia nos advierte en Efesios 4, 30-32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Recuerdo vívidamente mi pasado, especialmente durante mi matrimonio, cuando estaba consumida por la ira. Cada discusión con mi esposo me llevaba a amenazarlo con violencia o envenenamiento. Aquellos atrapados en esta prisión conservan un intelecto agudo, y su conciencia puede reconocer sus pecados. Sin embargo, esta conciencia no les otorga la libertad, ya que permanecen encadenados por sus circunstancias. Más tarde, un grupo de demonios se acercó a mi celda, al notar mi negativa a comer. Se apresuraron a informar al diablo de mi desafío. Pronto, me enfrenté a demonios gigantescos que me ataron las manos con esposas. Cuando miré hacia abajo y vi que esas esposas eran, de hecho, serpientes, un miedo abrumador me invadió. En un momento de desesperación, caí al suelo, gritando, «¡Mi madre! ¡Mi padre! ¡Mi familia! ¿Por qué me has abandonado?» De repente, oí una voz tranquilizadora, un ángel celestial me habló y me dijo, «Débora, donde te encuentras ahora, tus padres no te pueden ayudar. Simplemente invoca el nombre de Jesucristo y la serpiente te soltará». Mientras luchaba con la serpiente enroscada en mi mano, sentí que su saliva caía sobre mí. Esta saliva venenosa representaba el hechizo y los hechizos oscuros. Su contacto se manifestó en mi vida como fracaso, estancamiento y manipulación, atrapándome en un ciclo de desesperación. Desesperada por la liberación, grité el nombre de Jesucristo 3 veces. Milagrosamente, con cada pronunciación, sentí que mi espíritu se liberaba de las garras de ese demonio y volví abruptamente a la tierra, despertando en mi propio cuerpo. Cuando abrí los ojos, desorientada, me volví hacia mi familia y pregunté, ¿dónde estoy? Ellos respondieron, te desplomaste en el suelo, por eso te trajimos aquí. Les conté que había estado en coma, durante el cual Dios me reveló verdades profundas. Preocupada por mi bienestar, mi familia buscó la ayuda de un médico herbolario, pero sentí una fuerte convicción del Espíritu Santo de rechazar su ayuda. Mi familia estaba disgustada, interpretando mi negativa como una falta de respeto. Jesús me tranquilizó con dulzura, diciendo, no te preocupes por sus sentimientos, ahora estás en mí. No puedes aferrarte a las tradiciones y costumbres de tu familia. El 10º día de mi ferviente ayuno en oración, finalmente me tomé un momento para descansar. En esa quietud, de repente sentí la presencia de 3 entidades que me rodeaban. Por lo general, serían los ángeles del Señor que venían a escoltarme, pero esta vez, el aire estaba cargado con la presencia de entidades oscuras, demonios. Intenté invocar el nombre de Jesucristo para defenderme, pero para mi consternación, descubrí que no podía hablar. Abrumado por el miedo, me desplomé en el suelo. En ese momento de debilidad, se apoderaron de mi alma y comenzamos un viaje desgarrador a través del hiperespacio. Mientras viajábamos, volamos sobre la prisión de la carne, presenciando las luchas de aquellos que aún estaban atados por sus deseos terrenales. Luego, nos deslizamos sobre la prisión de las almas, un lugar donde las personas albergaban amargura, ira y odio en lo más profundo de sus corazones. Nuestro vuelo continuó sobre vastas tierras y montañas imponentes hasta que finalmente llegamos a la prisión de los espíritus. La vista que se presentó ante mis ojos fue asombrosa, una estructura enorme, que se extendía por el paisaje como varios campos de fútbol juntos. En el centro de este vasto edificio, noté una entidad amenazante sentada en un gran trono. Este ser llevaba un casco adornado con 2 cuernos de animales feroces y empuñaba una flecha enorme en su mano derecha. En su mano izquierda, sostenía la cola de un animal, y unas intrincadas marcas tribales cubrían su rostro, que recordaban los adornos ceremoniales de un médico nativo. El aire estaba cargado de malevolencia cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de este reino oscuro y su gobernante. Cuando me encontré de pie ante esta figura imponente, los 2 demonios inclinaron sus cabezas en deferencia, proclamando, «Por fin hemos capturado a Débora». El diablo, sentado en su siniestro trono, me miró con regocijo malicioso y declaró, «Por fin, Débora ha llegado. Aquí, estás acabada». Volvió su mirada directamente hacia mí, su voz goteaba desprecio.
Débora, siempre te has jactado de que nunca caerías en mis garras. Afirmas que no tengo ningún poder sobre ti y que estás fuera de nuestro alcance. Así que dime, Débora, ¿quién ríe al último? Respóndeme. La confusión y el miedo me recorrieron mientras miraba al diablo, sin saber cómo responder a sus burlas. Se levantó de su trono, elevándose sobre mí, y continuó: «¿Invocas el nombre de Jesús contra nosotros? ¿Eres tú quien ha enviado fuego para atacarme? ¿Eres tú quien ha salpicado la sangre de Jesucristo en mi dirección?» Su dedo me señaló acusadoramente mientras repetía: «Te pregunto de nuevo, Débora, ¿eres tú la que se atrevió a enviar fuego para quemarme?» En ese momento, me quedé paralizada, luchando con la enormidad de la situación y la identidad de este ser maligno. Se inclinó más cerca y se burló: «Débora, hoy te he capturado. Te mataré y terminaré lo que empecé, porque ahora eres mi prisionera. Hoy, desgarraremos tu carne en pedazos y nos daremos un festín con tu carne cruda». Se dirigió a los demonios reunidos y declaró: «Escuchen. No nos molestaremos en cocinar ni asar a Débora, consumiremos su carne cruda, porque nos ha atormentado excesivamente. Nos ha causado problemas y destrucción inmensurables. Amados, presten atención, teman al Señor y esfuércense por caminar en santidad. Todo lo que hagan contra el diablo volverá para atormentarlos si alguna vez caen en sus manos, especialmente si han blandido constantemente la sangre de Jesucristo contra él, han invocado fuego sobre sus demonios o han usado el nombre de Jesús para combatirlo a él y a sus secuaces. Si por casualidad te encuentras en sus garras después de hacer la guerra contra su reino, sufrirás mucho. El diablo te recordará cada acción que hayas realizado contra su dominio, buscando venganza y castigo. Aquellos que se alzan como enemigos de Lucifer son aquellos que invocan el nombre de Jesús contra él, invocan fuego contra su reino y aplican la sangre de Jesús para desmantelar sus fortalezas. Estos son los mismos individuos que el diablo busca vengar. Sentí el peso de su ira mientras contaba el caos que había causado en su reino y los demonios que había vencido. Entonces, en un cruel giro del destino, vi cómo el diablo dirigía su atención a un hombre que estaba presente ante él. «Beberás 10 botellas de cerveza», ordenó. «Tu vida girará en torno a la bebida». Este hombre, vivo en la tierra, estaba siendo manipulado desde el segundo cielo hacia un ciclo de alcoholismo. Siguió obedientemente las directivas del diablo, entregando su voluntad a las cadenas de la adicción. El diablo señaló a otro hombre y le ordenó: «Te acostarás con 10 mujeres, una tras otra». En un instante, presencié a este hombre persiguiendo mujeres en la tierra, obligado por las órdenes oscuras del segundo cielo. Luego, el diablo se volvió hacia una mujer y le ordenó que se acostara con 10 hombres, y la vi fornicando con múltiples parejas, perdida en las angustias de la manipulación del diablo. Estas acciones revelaron una realidad sombría: muchos comportamientos exhibidos por las personas en la tierra están orquestados por fuerzas malévolas del segundo cielo. Una gran mayoría de la humanidad se encuentra prisionera en este reino sombrío, actuando según las directivas que recibe de los espíritus que acechan en el espacio etéreo de arriba. Incluso cuando los individuos no están dispuestos, manifiestan tendencias y comportamientos dictados por estos poderes oscuros, lo que les deja sin verdadera voluntad. En esta prisión del segundo cielo, se dan órdenes a la carne, el alma y el espíritu de los individuos. Poco después, observé al diablo ordenando a un hombre que volara. Sin dudarlo, vi a este hombre volando por el aire en la tierra, como si estuviera impulsado por cuerdas invisibles. Entonces, el diablo se volvió hacia mí y me dijo: «Débora, te encanta cantar para Dios mientras estás en la tierra». Ordenó a un demonio que tocara música y me ordenó que bailara para él. Atrapado en esta terrible situación, sentí que no tenía otra opción, especialmente porque mis oraciones anteriores habían obligado a los demonios a beber la sangre de Jesucristo. Entonces, el diablo me presentó una olla, insistiendo en que bebiera de ella. Cuando me negué firmemente, convocó a un demonio y le ordenó que me inyectara una enfermedad. Pronto vi a un demonio llamado reumatismo,
que llevaba una jeringa llena de una toxina destinada a debilitar mis brazos y piernas. El diablo se burló mientras decía: Débora, hoy te romperé las piernas y los brazos, y veremos lo que tu Dios puede hacer por ti. En ese momento desgarrador, el demonio comenzó a inyectarme la sustancia. El dolor insoportable estalló dentro de mí, haciéndome gritar. Mientras tanto, mi cuerpo físico en el hospital reflejaba mi agonía, y otros podían oír mis gritos. El demonio continuó atacándome brutalmente, burlándose: Débora, nos echaste en el nombre de Jesús, ahora, usa ese mismo nombre contra nosotros. Enviaste fuego sobre nosotros, ahora invoca ese fuego de nuevo. Mientras el demonio me golpeaba sin piedad, se burlaba aún más: nos obligaste a beber la sangre de Jesús en tus oraciones, ahora haz que la bebamos de nuevo. Mientras soportaba este tormento, mi madre comenzó a percibir los efectos del tormento infligido a mi mente y cuerpo mientras yacía en el hospital. Mi sufrimiento físico se manifestaba en forma de sangre. Mi madre testificaría más tarde que sangraba mientras estaba hospitalizada. Al reflexionar sobre mi llegada a esta oscura prisión, recordé el momento en que me despojaron de mi ropa. 2 demonios me proporcionaron prendas reveladoras, lo que ilustra cuán profundamente está controlada la industria de la moda por el diablo. Observé a innumerables mujeres vestidas provocativamente dentro de esta prisión, sus espíritus obligados a adoptar ese atuendo, mientras sus cuerpos en la tierra seguían obedientemente el ejemplo. Luego, los demonios inyectaron un líquido en mis venas y me lobotomizaron, un procedimiento cruel que corta las conexiones nerviosas entre los lóbulos frontales y el tálamo de mi cerebro, que se realiza típicamente para tratar enfermedades mentales. Como resultado, perdí mi sentido de identidad y me volví incapaz incluso de invocar el nombre de Jesucristo. Los cristianos atrapados en esta prisión de espíritus se enfrentan enormes barreras, no pueden orar, leer la Biblia ni participar en la evangelización. Su única esperanza radica en las oraciones de los demás, en particular de los que son libres. Amados, cuando las personas están atrapadas en el reino espiritual, sufren profundas manifestaciones físicas de su difícil situación, incluida la pérdida del cabello. Yo fui testigo de esto de primera mano al observar a personas confinadas en 2 jaulas dentro de esta prisión de demonios. Mientras luchaba por mi libertad, mi sufrimiento se tradujo en un sangrado visible en mi cuerpo terrenal. Al presenciar mi condición, mi madre comenzó a orar fervientemente por mí, confesando mis pecados y suplicando a Dios que recordara el bien que le había hecho. En ese momento de oración desesperada, un ángel radiante descendió a esta prisión de espíritus, iluminando la oscuridad que me rodeaba. En un momento de absoluta desesperación, me encontré al borde de ser consumida, mi propia esencia en riesgo de ser destrozada por el diablo y sus secuaces. Justo cuando pensé que toda esperanza estaba perdida, un ángel descendió a esta lúgubre prisión, extendiendo la mano para sacarme de sus garras. Con una voz llena de autoridad y compasión, el ángel proclamó: Débora, debes entender que esta es la prisión de los espíritus. Aquellos atrapados aquí no están muertos, están muy vivos en la tierra. Cuando un cristiano se siente incapaz de orar o sumergirse en la Biblia, sucumbe a este confinamiento espiritual. Sus sueños se desvanecen en el olvido, se pierden para ellos mientras languidecen en su prisión. Muchos están programados inconscientemente para actuar según la voluntad de los demonios controladores que acechan en el segundo cielo. Al amanecer del último día de mi ayuno y oración, me encontré en nuestro recinto, buscando consuelo y relajación. El hambre me carcomía, obligándome a pedirle a mi hermana que preparara una comida. Ella se dispuso a preparar un plato tradicional de té de maní, mientras mi madre salía a hacer un recado. Rodeada de familiares y amigos, acuné a un bebé en mis brazos, sintiendo una sensación de normalidad en medio del caos. Justo cuando estaba a punto de saborear la comida que mi hermana había preparado, 2 ángeles, radiantes y luminosos, aparecieron ante mí, su presencia exigiendo mi atención. Me instaron suavemente: Débora, no comas. Perplejo, les pregunté sobre su razonamiento, recordándoles su promesa anterior de que comería en el 6º día de ayuno. Mi familia y amigos me miraban confundidos,
presenciando mi conversación con lo que parecía un espacio vacío. Me preguntaron con curiosidad, ¿con quién estás hablando? Respondí, estoy hablando con los ángeles, no puedes verlos. Su incapacidad para percibir a los seres celestiales solo profundizó mi sentido de asombro. Volviéndome hacia el ángel del Señor, expresé mi hambre, reiterando su promesa anterior. El ángel respondió con calma y seguridad, tu misión aún no está completa. Estás destinado a visitar el reino del Espíritu. Intrigado, pregunté a dónde iría exactamente. El ángel respondió, entrarás en un mundo invisible mientras estás en un estado de ayuno y oración. Mi hermana, observando mi extraño comportamiento, intervino, te instamos a que veas a un médico, pero insististe en que no tenías problemas mentales. Así es como te hablas a ti mismo. Con serena autoridad, el ángel me indicó que le entregara el bebé a mi hermana, transmitiéndome un mensaje crucial, Débora, dile a tu hermana que no llore por ti, que no entre en pánico y que bajo ninguna circunstancia debe enterrar tu cuerpo. Con un sentido de urgencia, me volví hacia mi hermana y le dije, hermana mayor, los ángeles me instruyeron que te diga que no llores ni te inquietes, y que no debes llevarme al hospital. En cambio, por favor canta 2 canciones de alabanza y adoración al Señor. Confundida, mi hermana preguntó, Débora, ¿deseas morir? ¿Por qué estás hablando así? En ese momento, el ángel me tranquilizó, diciendo, dile a tu hermana que no perecerás. Le transmití este mensaje, reiterándole que no tenía intención de morir. De repente, apareció un trío de ángeles brillantes y resplandecientes, su atuendo se parecía al de los médicos. Aterrizaron elegantemente frente a mí y se comunicaron con los 2 ángeles mensajeros que habían llegado antes, instruyéndome a reclinarme en una silla flexible. Los ángeles mensajeros hicieron eco de esta orden, instándome a acostarme. Obedeciendo sin dudar, acomodé una silla y me acomodé en ella siguiendo las indicaciones de los 3 médicos angelicales y los 2 ángeles mensajeros. Uno de los médicos dio instrucciones a los ángeles mensajeros, diciendo, díganle a Débora que estire sus piernas y brazos. Después de esta instrucción, los 2 ángeles mensajeros me dijeron, Débora, pídele a tu hermana que estire sus brazos y piernas. Llamé a mi hermana, solicitándole su ayuda para alinear mis extremidades como me habían indicado. Los médicos angelicales procedieron a inyectar un líquido misterioso en mis piernas, y casi al instante, un profundo entumecimiento se apoderó de ellas, paralizando mis extremidades bajo la influencia de la anestesia. Luego inyectaron la misma sustancia en mis brazos, dejándolos también inmóviles. De manera rápida y experta, los ángeles colocaron algodón en mis oídos y administraron gotas en mis ojos. Mi hermana, colocada junto a mi cuerpo, observó mis reacciones con creciente alarma, aunque no podía percibir a los ángeles mismos. Su pánico aumentó cuando el médico angelical aplicó el líquido en mis ojos, lo que hizo que mi visión se volviera borrosa y se desvaneciera gradualmente. Podía sentir que mi vista se desvanecía, dejando una espesa neblina a su paso. En su angustia, mi hermana notó que mis ojos se pusieron en blanco rápidamente, una visión que la hizo salir corriendo a llamar a los vecinos, a pesar de mis advertencias previas sobre lo que estaba sucediendo. En ese momento, sentí la presencia del doctor angelical acercándose. Se inclinó sobre mí, selló su boca sobre la mía y extrajo el aliento de vida de mi cuerpo. Era como si mi energía vital estuviera siendo absorbida, y pude escuchar el sonido inquietante de la deflación mientras mi alma comenzaba a separarse de mi forma física. En ese momento, me convertí en 2, mi cuerpo permaneció desplomado en la silla flexible, mientras mi alma flotaba cerca, de pie junto al ángel del Señor. Entonces, vi como uno de los ángeles doctores esparció un fino polvo blanco sobre mi forma física, que yacía indefensa en la silla. Para mi asombro, repitió el acto, espolvoreando mi cuerpo espiritual con el mismo polvo. De repente, me encontré vestida con una prenda del blanco más puro, brillando con un brillo etéreo. Con una sensación de desconcierto, le pregunté al ángel, ¿cómo es que me he convertido en 2, estoy muerta? El ángel, con gentileza y consuelo, respondió,
tu cuerpo está simplemente durmiendo. Al absorber esta revelación, noté que mi hermana se acercaba, acompañada de familiares y vecinos. Mi madre, llena de dolor, instruyó a los espectadores para que llevaran mi cuerpo a la casa. Después de inspeccionarme, declaró con tristeza, Débora está muerta. La confusión me invadió y me volví hacia los ángeles del Señor, suplicando, estoy realmente muerta. Me aseguraron, no estás muerta, solo estás durmiendo. En un momento conmovedor, observé cómo mi madre desvestía mi cuerpo, lo lavaba y lo vestía con cuidado, me acostaba suavemente antes de cubrirme con un paño. En ese instante, noté que otro ángel descendía del cielo y aterrizaba elegantemente en medio de nosotros. Este ángel era distinto, mientras que los 2 ángeles mensajeros y los 3 ángeles doctores estaban desarmados, este recién llegado empuñaba una espada reluciente. Supuse que era un guerrero. Los ángeles doctores y los ángeles mensajeros se reunieron con el ángel guerrero y le confiaron la tarea de salvaguardar mi cuerpo. Le dieron instrucciones, siempre que estas personas contemplen enterrarla, debes infundir calor en su cuerpo para que sepan que todavía está viva. Debes vigilar de cerca sus pensamientos e intenciones para evitar que la entierren de inmediato. Observé cómo los 3 ángeles doctores empezaban a ascender, sus pies se levantaban del suelo sin esfuerzo como si los llevara una fuerza invisible. De repente, desaparecieron de la vista. Los 2 ángeles mensajeros se volvieron hacia mí y dijeron, Débora, es hora de que partamos. Sin dudarlo, comenzamos nuestro ascenso a los cielos, atravesando un reino más allá de lo físico. En medio de nuestro viaje, podía escuchar los gritos angustiados de mi madre haciendo eco abajo, Débora ha muerto, no puedo aceptar esto. A medida que nos elevábamos, llegamos a un lugar marcado por 2 tanques imponentes. Vi ángeles apostados detrás de estos tanques, blandiendo sus espadas hacia los 2 ángeles que me acompañaban. Intrigado, pregunté sobre el propósito de estos tanques, y los ángeles respondieron, estos tanques son portales. El de la derecha conduce al lugar de descanso, conocido como el paraíso. El de la izquierda desciende al tormento. Los que entran en el lugar del tormento quedan atrapados allí para siempre, sin esperanza de escapar. Nos alejamos de los portales que separaban el paraíso del reino del tormento. Mientras viajábamos, me volví hacia el ángel del Señor y le comenté, he oído historias inquietantes de personas que murieron en mi país, pero que fueron vistas en naciones vecinas, deleitándose en bares y clubes por la noche. Los ángeles respondieron con solemnidad, explicando, estos sucesos son obra de los demonios de los cementerios, así como de los espíritus de la muerte. Pueden adoptar la apariencia de aquellos que han partido sin conocer a Jesucristo. Estos demonios imitan sus apariencias, sus voces e incluso sus gestos, todo en un esfuerzo por atrapar a los vivos. Mientras navegábamos por el reino espiritual, fuimos envueltos abruptamente por el tanque izquierdo, que representaba el lugar del tormento. Amados, lo que presencié en el infierno fue más que horrible y absolutamente insoportable. Es imperativo que nos arrepintamos con urgencia para evadir el infierno a toda costa. El tormento que se vive allí es inimaginable y no estarás preparada para la agonía absoluta de un lugar así. Apártate de tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Después de mi angustiosa visita al lugar de tormento, reanudamos nuestro viaje hacia el universo invisible. Un ángel del Señor me llevó gentilmente en su espalda mientras salíamos de los portales del más allá, recorriendo un largo camino a través del vacío. Finalmente, el ángel me habló y me dijo, Débora, es hora de que camines por tu cuenta. Cuando entras por primera vez a una iglesia, al igual que un recién nacido, todo lo hacen otros por ti. Pero a medida que maduras, debes aprender a navegar por tu cuenta. Con este estímulo, comencé a caminar, dando pasos hacia lo desconocido. Mientras continuábamos hacia nuestro próximo destino, los ángeles me informaron, nos dirigimos hacia una civilización de Satanás que reside en la inmensidad del espacio, en un dominio conocido como el Reino de Persia. Luego, el ángel señaló, Débora, estás sin zapatos, ¿cómo piensas enfrentarte al reino de Lucifer?
Le respondí, dejé mis zapatos en la tierra. No me di cuenta de que el ángel se estaba refiriendo a los zapatos espirituales. Insistieron más y preguntaron, ¿no te proporcionó tu pastor zapatos? Les expliqué, los pastores no suelen dar objetos físicos a las personas, predican la palabra. Débora, continuaron, ¿cuál es tu papel en la iglesia? Respondí con orgullo, soy intercesora y profetisa. Su respuesta fue directa, si esto es cierto, ¿cómo es que no entiendes los zapatos de los que hablamos? Estos zapatos representan la palabra de Dios. No puedes entrar en el reino de Lucifer sin tener la palabra profundamente arraigada en ti. Es solo a través de la palabra que puedes triunfar sobre el enemigo. Mientras estaba con los ángeles, vi una extensión de tierra frente a nosotros, llena de una gran variedad de zapatos. Uno de los ángeles me entregó un par y me los puse sin dudarlo. Mientras continuábamos nuestro viaje, me di cuenta de que caminábamos sobre arena, una vista asombrosa considerando que creía que habíamos dejado atrás los elementos terrenales. Esta arena, sin embargo, estaba abrasadora. Gracias a los zapatos que me proporcionaron los ángeles, no sentí ninguna quemadura por el suelo abrasador bajo mis pies. El ángel del Señor explicó, Débora, no percibes el calor de esta arena debido a los zapatos que usas. Sin ellos, seguramente sufrirías. Esta arena simboliza las pruebas y tribulaciones que encontrarás en la vida. Sin embargo, si usas los zapatos, que representan la palabra de Dios, estarás protegida del daño. Muchos cristianos flaquean y sucumben bajo el peso del sufrimiento y la tribulación porque la palabra no está dentro de ellos. Sin embargo, cuando la palabra está completamente arraigada en tu corazón, puedes vencer incluso los momentos más difíciles. La Biblia dice en Efesios 6 y 15, RVR 1960 y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Después de caminar un tiempo, finalmente llegamos al reino de Persia. Al llegar, inmediatamente vi una entidad obstinada que llevaba sus zapatos al revés. En el momento en que nos vio, huyó a toda prisa. Al principio, me llamó la atención cómo este reino se parecía a un denso matorral o a un bosque extenso. El ángel a mi lado me explicó, estamos en el reino de Persia, una fortaleza donde está firmemente establecido el gobierno del diablo. Esto me hizo recordar las palabras de Daniel 10, 12-13, RVR 1960. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a castigarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo vengo. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Siento curiosidad y le pregunté al ángel, ¿quién era ese ser que huyó cuando nos vio? El ángel respondió, era el diablo. Con incredulidad, pensé, no puedo creer que el diablo esté huyendo. Hace poco, me estaba dominando. El ángel percibió mi confusión y me aclaró, el diablo pudo luchar contra ti debido a los pecados en tu vida, que le dieron poder y dominio sobre ti. Pero ahora, mientras estás de pie, adornado con una vestimenta blanca que simboliza la santidad y las obras justas, y con los zapatos en tus pies que representan la palabra de Dios, estás rodeado por la protección de los ángeles. Es por eso que él ha huido. Dile al pueblo de Dios que si pueden librarse del pecado, las brujas y los satanistas no se atreverán a acercarse a ellos. Se dispersarán y mantendrán su distancia, continuó, porque es el pecado lo que les da su poder. Mientras observaba el reino que nos rodeaba, noté que su superficie no era tan plana como la tierra. El ángel del Señor explicó, el diablo construyó su reino sobre una base defectuosa. Esta es la razón por la que su dominio es inherentemente débil. Sintiendo curiosidad por el calzado inusual del diablo, pregunté, ¿por qué Lucifer usa sus zapatos al revés? El ángel explicó, el diablo ha construido un reino basado en ser antidios y antipalabra, con la intención explícita de oponerse tanto a Dios como a sus mandamientos. Por ejemplo,
La Biblia denuncia claramente el asesinato y el consumo de sangre humana. Sin embargo, dentro de sus leyes y reino, los sacrificios humanos y la ingestión de sangre no solo se toleran sino que se alientan. Estas leyes se establecen deliberadamente en contradicción con las normas divinas establecidas por Dios. Su inversión de la palabra de Dios y el Evangelio simboliza la frase zapatos en el pie equivocado. Reflexioné en voz alta, ¿significa esto que Satanás conoce la palabra de Dios? El ángel confirmó, de hecho, el diablo fue una vez un magnífico cantante en el cielo, cercano a Dios y muy respetado en su reino. Sin embargo, el orgullo lo llevó a su caída. Después de ser expulsado del cielo, escribió leyes que se oponen a Dios, leyes que son fundamentalmente antibíblicas. Estos son los decretos que gobiernan su reino. Habiendo entrado al reino de Persia en el segundo cielo, comenzamos a explorar sus profundidades. Casi inmediatamente, presencié una multitud de demonios, trabajando diligentemente como carpinteros, construyendo millones y millones de ataúdes. Intrigado, pregunté a los ángeles del Señor, ¿por qué estos demonios construyen ataúdes, mueren como los humanos? El ángel respondió, los demonios son espíritus y no experimentan la muerte como lo hacen los humanos. Construyen ataúdes para las innumerables almas que encontraste en las 3 prisiones espaciales, la prisión de la carne, la prisión de las almas y la prisión de los espíritus, todas ubicadas en el firmamento del segundo cielo. Entonces los ángeles se volvieron hacia mí y preguntaron, Débora, si estuvieras criando pollos, ¿pedirías permiso a otros para matarlos y comerlos? Respondí con confianza, no. Los ángeles explicaron, este escenario refleja la relación entre Lucifer y las almas que presenciaste en las prisiones invisibles. Para Lucifer y sus demonios, los humanos son como pollos, una mera fuente de alimento, en particular aquellos que se ajustan a las tendencias de este mundo. A medida que continuamos nuestra exploración de este reino en el segundo cielo, comencé a observar algo notable, algunos de los ataúdes comenzaron a desintegrarse y desaparecer ante mis ojos. Los ángeles aclararon, la desintegración de estos ataúdes significa que algunas de las personas que viste encarceladas en los reinos invisibles han confesado sus pecados en la tierra y han aceptado a Jesucristo. Su transformación y redención han dado como resultado que sus ataúdes se disuelvan. Siento curiosidad por mi propia familia y pregunté por mi tío, que practica la brujería. El ángel respondió, las brujas operan bajo órdenes estrictas de Lucifer. No hay lugar para la democracia en el reino de Satanás. Se ven obligadas a obedecer órdenes de destrucción, y no hacerlo trae consecuencias nefastas. A medida que nos adentrábamos más en este reino, mi mirada se vio atraída por una entidad que agarraba una botella llena de una sustancia que se parecía a la Coca-Cola. Intrigado, le pregunté al ángel, ¿qué es esa bebida que sostiene la entidad? Se parece mucho a Coca-Cola. El ángel me informó solemnemente, lo que ves no es Coca-Cola sino sangre humana. Esta entidad es el secretario general de Satanás, una figura clave que determina el destino de la humanidad en la Tierra. Supervisa las orquestaciones de la muerte y está en constante consulta con Lucifer para decidir cuándo, dónde y cuántas vidas se cobrarán en la superficie de la Tierra. Esta entidad se conoce como Moloch. No pude evitar preguntar más, ¿por qué sostiene una botella de sangre? El ángel respondió, cada vez que se sacrifica a un ser humano en la tierra, Moloch recibe una botella nueva de sangre en reconocimiento a su autoridad, incluso el diablo le muestra respeto. Mi curiosidad se profundizó a medida que continué, ¿quién es exactamente Moloch? El ángel aclaró, Moloch fue una vez un residente del cielo antes de ser expulsado junto con Satanás. Es un ángel caído que, en el pasado, estuvo con Lucifer. Moloch se alió con otros ángeles que se oponían a Dios, formando una rebelión en el cielo. Su insurrección fue un acto flagrante de desafío contra el Creador. En consecuencia, Dios los expulsó. Al caer, algunos se hundieron en las aguas, otros descendieron bajo tierra, algunos se encontraron en el segundo cielo y unos pocos aterrizaron en las profundidades de los bosques. El ángel del Señor me explicó,
cuando el diablo y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, tomaron el control del mundo material. Fue entonces cuando Moloch propuso una iniciativa horrible: matar a los descendientes de Adán para poder consumir su sangre y carne. Esta iniciativa fue presentada a los funcionarios de alto rango en el reino de las tinieblas, donde fue recibida con aprobación y entusiasmo. Lucifer entonces le preguntó a Moloch: ya que has tomado esta iniciativa, ¿cómo deberíamos recompensarte por tu astucia? Moloch respondió sin dudar: por cada hombre o mujer sacrificado en la superficie de la tierra, tengo derecho a una botella de sangre. Lucifer y los ángeles caídos aceptaron de inmediato su pedido, por lo que a menudo se ve a Moloch sosteniendo una botella de sangre. El ángel continuó: aquellos que viven en rebelión contra Dios son los principales objetivos de los sacrificios humanos, y desafortunadamente, los niños que se desvían del camino de la rectitud también se convierten en víctimas potenciales. A medida que nos adentrábamos más en este reino oscuro, noté una gran farmacia. Intrigado, le pregunté al ángel: ¿los demonios se enferman como lo hacen los humanos? El ángel sacudió la cabeza y respondió: esta farmacia no está destinada a los habitantes del segundo cielo. En cambio, las medicinas creadas aquí por los demonios son las mismas que se vuelven populares en la tierra, pero sirven para un propósito perverso. Por ejemplo, aunque el paracetamol es conocido como analgésico, debes entender que el paracetamol elaborado en este lugar está diseñado para aumentar el dolor en lugar de aliviarlo. Al acercarnos a la farmacia, vi numerosas bolsas de plástico llenas de polvo blanco. El ángel del Señor hizo un gesto hacia ellas y dijo: así es como los demonios propagan enfermedades por toda la tierra. El diablo confía estas aflicciones a Moloch, quien supervisa los sacrificios humanos y orquesta los asesinatos en la tierra. Moloch, a su vez, distribuye estas enfermedades a sus agentes, satanistas, brujas y magos. Algunas de las bolsas permanecen selladas, conteniendo enfermedades que aún no se han manifestado en la tierra. Cuando se abran estas bolsas, las enfermedades que se desaten serán mucho más devastadoras que el SIDA. Están diseñadas para causar estragos en la humanidad. Siento curiosidad y le pregunté al ángel: ¿cuáles son las próximas enfermedades que atacarán la tierra? Sin embargo, se negó a compartir esta información y solo me dijo: estos polvos, que llevan la esencia de las enfermedades, se liberan con frecuencia en el aire y el espacio. Aquellos que los inhalan sin saberlo se convierten en sus víctimas. Algunos incluso son inyectados místicamente por brujas y magos, a menudo bajo la apariencia de intenciones inocentes. Mientras continuábamos nuestra exploración del reino de Persia en el segundo cielo, noté una enorme red suspendida en el firmamento. Se trazaron líneas meticulosamente en el límite entre el segundo cielo y el tercer cielo, la morada de Dios. El ángel del Señor explicó: el diablo está empobrecido, por eso ha instalado estas redes en el espacio. Su propósito es capturar las bendiciones y los paquetes de los cristianos que descienden del trono de Dios, oponiéndose eficazmente a sus oraciones y frustrando sus intervenciones divinas. El ángel explicó: cuando los hijos de Dios elevan sus voces en oración, sus peticiones son respondidas y viajan a través del segundo cielo. Esta es precisamente la razón por la que el diablo construyó la red, para interceptar las bendiciones y los regalos destinados a los creyentes. Continuó: Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo. Sin embargo, cuando sus peticiones son concedidas, estas bendiciones primero se encuentran con la red del diablo. Es solo a través de la oración ferviente y persistente que los cristianos pueden romper esta red, lo que les permite recibir sus bendiciones. Por el contrario, los que se cansan y abandonan sus oraciones dejan sus dones atrapados, lo que facilita que el diablo reclame lo que estaba destinado para ellos. El ángel del Señor enfatizó: el celo y la perseverancia en la oración son vitales para que los cristianos obtengan sus bendiciones. Los creyentes deben cultivar un espíritu de persistencia y determinación. Lamentablemente, el diablo aprovecha esta oportunidad para recolectar dinero, vehículos, ropa e innumerables otras bendiciones destinadas a los fieles. Muchos se desaniman, sintiendo que Dios está demorando sus respuestas. En esos momentos de duda,
El diablo recoge las bendiciones no reclamadas y las otorga a sus siervos, brujos, satanistas, ocultistas, magos y místicos. No es más que un ladrón. Las redes que el diablo ha tejido en el segundo cielo no solo arrebatan las bendiciones, sino que también obstruyen las oraciones de los cristianos, impidiéndoles llegar a Dios. El simple hecho de orar no garantiza que sus oraciones asciendan al cielo. Es fundamental confesar los pecados y permanecer firmes hasta recibir lo que hemos pedido a Dios. Nunca desfallezcamos. Numerosas bendiciones y dones permanecen atrapados en la red de arriba. Si abandonamos nuestras oraciones, lo que estaba destinado para nosotros podría convertirse en botín del diablo.